Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarme como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días miércoles a 19:30 en vivo por la señal Metro con nuestro programa El Estado que Viene. Y nuestras vías de comunicación son el 5277-0041 para dejar sus mensajes, el 155020-7127. Y nuestro correo electrónico, elestadoqueviene@elmetro.com. En el programa anterior estuvo Alejandro Bodar, del Movimiento Social de Trabajadores, Leonardo Fabre, de secretario general de APOPS y candidato a jefe de gobierno. Y bueno, tuvimos elecciones el domingo, elecciones muy interesantes porque fueron las PASO, no son definitivas, son simplemente para resolver la temática vinculada con cada uno de los partidos que tiene eventualmente 1, 2 o 3 o 4 o 7, como tuvieron el Frente para la Victoria, y allí sale uno que va a competir ya en las elecciones generales. Y bueno, pasó lo que todos pensábamos que iba a pasar, una excelente elección del PRO, un triunfo de Horacio Rodríguez Larreta, que varios habíamos ya preanunciado, una Gabriela Michetti, que es una buena elección, y después un Lustó, que aparece claramente como segundo, y el relato maravilloso de los muchachos del Frente para la Victoria, convencidos que habían salido segundos, pero un segundo casi al lado del primero, saltaban y bailaban de una forma maravillosa, y resulta que hicieron la peor elección que recuerde el Frente de la Victoria en la ciudad de Buenos Aires, peor que las de Filmus. Y festejaban, y saltaban, y bailaban. Escucharlo al jefe de gabinete, el que nos tiene que informar todas las mañanas, las cosas que dijo y cómo se tuvo que desdecir después del día siguiente, es increíble el tema del relato. Relato que siempre continúa. Mira, vengo de la Cámara de Diputados. Allí se han sancionado 2 leyes vinculadas. Una con la reparación de los ex trabajadores de YPF y la otra vinculada con la reparación de la AMIA. Estamos hablando de cosas no viejas, viejísimas, que se han ido prolongando en el tiempo a partir de diferentes gobiernos. Pero este gobierno tiene la responsabilidad de los últimos 12 años. Los otros también tienen, pero este gobierno los últimos 12 años. Lo hubieran escuchado ustedes a los diputados oficialistas hablando de esta fantástica reivindicación histórica que habían logrado y lo maravilloso que era, y se olvidaron que durante 12 años lo tuvieron todo cajoneado. Ahora, por supuesto, falta la reglamentación y darle los bonos, que seguramente, como van a tardar la reglamentación, porque ya lo han hecho en otros casos, los bonos se los va a tener que entregar el otro gobierno. Pero los festejos son de ellos. Relato mentiroso, inexistente. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que tenemos. Pero termina el 10 de diciembre, no tengan la menor duda. Hoy nos acompaña Héctor Chamis, profesor en Georgetown, columnista del diario El País. Ha venido a la Argentina para disertar en el Malva, en las charlas y conferencias que hace el grupo Clarín, vinculado con el tema de la democracia. Yo tuve oportunidad de escucharlo ayer, realmente fantástico. Es un gran amigo que realmente nos informa permanentemente, y cuando vamos al país de allá del norte, nos acompaña y nos lleva por un montón de lados. Así que los auspicios, y con ustedes Héctor Chamis. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente, y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La gestión política con participación ciudadana es la única forma de crecer como país. Creer en la política es un desafío que solo se logra con control. Porque si tenemos gobiernos transparentes, ustedes, los chicos, los jóvenes, van a creer que la política es la institución apta para modificar cómo viven los argentinos. El control es la base de una sociedad más justa. APOC, Asociación del Personal de los Organismos de Control. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente.
Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas de primera calidad que conforman 18 complejos habitacionales. Puso en funcionamiento un magnífico polideportivo y diseñó, desarrolló y edificó el nuevo Palacio Municipal y el Consejo Deliberante. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. El municipio de San Martín pone en marcha una nueva herramienta, moderna, fácil y eficaz, para realizar diferentes trámites de habilitaciones de comercios e industrias vía web. A partir de ahora, los contribuyentes podrán realizar sus gestiones desde el portal del municipio. Desde allí, podrá realizar trámites como altas, traslados, cambios de denominación. Seguimos incorporando tecnología para que la relación entre el municipio y los contribuyentes sea más transparente y eficaz. Municipalidad de San Martín. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Bueno, Héctor, un gusto tenerte. Un gusto para mí, gracias. La última vez nos vimos en Washington, antes, ayer, ¿no? Pero, sí. Y ahí tomamos un buen desayuno, la pasamos bien. Así que muchísimas gracias. A vos, es un gusto estar acá. Favor. Vos sabés que yo te presento como profesor Jordan, cosa que lo sos, columnista del diario El País, pero me interesa que hablemos de lo que sucedió ayer nomás en el Malva. Este trabajo que hace el diario Clarín, el año pasado hizo como 6 o 7 reuniones, este año es la primera, donde lo trajo como primeros invitados a 2 expresidentes, a Frei de Chile y a Sanguinetti de Uruguay, y después aparecieron vos y Vicente Palermo haciendo análisis y un grupo de políticos de diferentes sectores discutiendo con ustedes. Yo te escuché a vos. Nos mencionaste el movimiento productivo argentino, muchas gracias, pero lo hiciste en función de decir que hay cosas antes. Contanos un poco. Bueno, sí, no es solamente por amistad también, pero también porque es una memoria, un recuerdo verídico. Cuando en el 2010, en el ex hotel Bowen allí, así es. Eran las jornadas de pensar políticas de Estado. Así es. Y era extraordinario porque la Argentina ya era un país de muy baja civilidad política, pero en ese marco del hotel, con diversos grupos políticos, era una civilidad extraordinaria, un diálogo, una armonía esperanzadora, que sigue habiendo entre muchos grupos de la oposición. Ayer hubo una buena parte de esa armonía. Pero el motivo de la reunión entonces era pensar políticas de Estado, esas políticas que se requieren, para las cuales se requiere más tiempo que un gobierno de 4 años o aún de 8 años. Son políticas que requieren inversiones extraordinarias, que dan resultados en el tiempo y que a veces dan resultados en 20 años. Entonces tienen que ser políticas diseñadas e implementadas sobre la base de grandes consensos. La energía, la educación. Mucho tiempo y mucha plata. Mucho tiempo, mucha plata, muchos acuerdos, mucha paciencia. Y mucha perseverancia. Exacto, mucha paciencia, porque la educación es un proceso de largo aliento que puede tomar hasta una generación para transformar un sistema educativo y no lo hemos hecho, es una de las tantas deudas pendientes. Y que no puede ser un sismógrafo, ¿no? No, exactamente. No. La energía igual, sí. Los montos de inversión privada o pública, los tiempos de maduración de esa inversión hasta que es productiva y lucrativa, entonces se requieren grandes consensos. Y era toda una discusión buenísima, sólida, profunda, y un poco la filosofía de Clarín en estas jornadas, que se iniciaron ayer, es la misma. Digamos, ¿cuáles son los grandes consensos para crear políticas de Estado en una Argentina que se aproxima a un cambio de ciclo político, como ellos mismos lo plantearon? Y a mí lo que me pareció, que lo dije ayer, es que recordé esas jornadas del año 2010, además, hace 5 años de eso, y lo que me pareció es que es necesario también repensar que hay un paso anterior de grandes acuerdos
que son imprescindibles para pensar políticas, que son los grandes acuerdos institucionales y las grandes transformaciones institucionales que son importantísimas. No son enormes en términos del esfuerzo, pero son grandes en términos del impacto de corto y mediano plazo. ¿Ves que esto se está dando, aunque sea como intento? Bueno, hay un intento de pensar esto. Todos los grupos, fuerzas políticas, partidos o coaliciones de oposición, pongámoslo así, o de no oposición, porque bueno, Scioli es en parte oficialismo, pero... sí, pero no lo quiere, no, bueno, piensa que va a hacer otras cosas. A veces sí, a veces no. Eso. Están pensando estos temas de las políticas, pero están en el día a día de las encuestas, que es mortal, que es un fenómeno que define la política, la determina, y es tan nocivo para la política, porque los políticos son esclavos de las encuestas, y eso les impide de pensar en los grandes temas que tienen que pensar. Y lo que surgió ayer, o sea, más allá de pensar en, bueno, cuál es la mejor política de energía o de educación, hay que pensar, bueno, qué hacemos con ciertas instituciones fundamentales de la República, que son instituciones del Estado, que han estado en un proceso de erosión muy importante. El INDEC, no hace falta ni hablar de eso, ¿no? ¿Cómo se puede hacer política económica, política energética, política educativa donde hay que asignar recursos si en realidad no sabemos? Sin datos. Es esta historia de... Esto siempre me hace acordar, hay un libro sobre la caída de Alemania Oriental que le presentan a Honecker, el dictador comunista, con los datos de endeudamiento de Alemania en ese momento, que Alemania estaba aproximándose a una importantísima crisis que después se aplicó la caída del sistema y la transformación. Y Honecker dice, esto no es posible. Dice, no, sí, Herr camarada, esto sí es posible. Dice, no es posible, le acabo de decir que no es posible. Eso está en un libro de Charles Mayer, es un historiador americano de Alemania. Y dice, no es posible, pero camarada, primer ministro, esto es lo que nos muestran las estadísticas. Mire, le dije que no era posible. Entonces rompe el papel y lo tira. ¿Vio? No existen, no es posible. Bueno, eso iría perfecto para nuestro actual gobierno, ¿no? Claro. Es lo que hacen, yo diría, casi cotidianamente, ¿no? Claro. Entonces, negar la realidad. El INDEC, el Banco Central, sea autónomo o sea no autónomo, bueno, hay que volver a profesionalizar al Banco Central, hay que volver a tener un plantel de profesionales. Están felices porque aumentaron la reserva en función de yuanes, que no sirven nada más que para pagarle a los chinos, y en función de endeudamiento propio de YPF, que es una empresa además privada. Endeudamiento con tasas de interés que no hay más que compararlas con lo que están pagando nuestros vecinos, Brasil, Uruguay y Chile, y estamos pagando muchísimo más. El doble. El doble, exactamente. ¿Y por qué estamos pagando el doble? Eso habla por sí mismo, porque, bueno, somos un país de alto riesgo, de alta incertidumbre, además un gobierno que, bueno, no tiene estadísticas de empleo creíbles, no tiene estadísticas de pobreza creíbles, eso se ha hablado muchísimo en las últimas semanas. Tenemos que pensar en el servicio exterior, en la carrera profesional de la diplomacia argentina, que no es de ningún gobierno, es del Estado. La diplomacia, la política exterior, la representación de Argentina es la representación del Estado. Y los gobiernos, en democracia, son temporarios. Entonces, el servicio exterior representa al país, a la nación argentina y a su Estado. Bueno, se ha convertido en una operación política del oficialismo. Yo que vivo en el exterior lo veo cotidianamente. A vos te pasó una anécdota interesante, ¿no? Con la embajadora. Bueno, sí. Embajadora de Estados Unidos. Sí, que iba a venir a hablar y los estudiantes me invitaron a ser moderador de la presentación. Le dije, cómo no, con muchísimo gusto. Y ya cuando se anunció... Estamos hablando de los estudiantes de Georgetown, sí, una más que reconocida universidad de los Estados Unidos, ¿no? Y aparte, más que independiente, ¿no? Bueno, eso es el criterio de la independencia. Y bueno, la embajadora dijo abiertamente que no quería que fuera yo. Entonces la universidad le dijo, bueno, lamentablemente va a tener que ser Yamis. Porque la universidad decide. Y porque la universidad decide y porque además... que va a haber demasiada discusión conmigo porque yo soy opositor. Bueno, yo en realidad nunca la conocía, la embajadora, pero evidentemente la embajadora... ¿Qué miedo le tienen a la discusión? Sí. Qué mal se ponen. A mí me ha pasado, inclusive en la Cámara, en esta sesión no, pero en otra sesión, de estar hablando
como opositor y ver cómo, no viene al caso los nombres, pero que una de las diputadas se levantó muy enojada porque no aceptaba que yo estuviera en desacuerdo con lo que ella piensa. Bueno, es increíble. Que es además, si es el ABC de la política en democracia, bueno, es el ABC de la academia también, o más aún, digamos, ¿no? Donde en política hay cierta disciplina partidaria, en fin. Creo que ayer Sanguinetti dijo que la política, la esencia de la política era la diversidad. En democracia, claro, ¿no? Seguro. De la política en democracia era la diversidad. Sí, claro. Y el respeto a la diversidad. Bueno, y el poder dialogar y el dejar de descalificar al que piensa diferente. Que bueno, ese es el estalinismo, es eso, digamos. Es el disciplinarse y enrolarse debajo de una autoridad suprema, vertical y la imposibilidad de disentir. Ahora, ayer vos lo viste, ¿no? Había del PRO, había del Frente Renovador, había del radicalismo, no sé si había alguien del socialismo, creo que también. Ah, no, estaba Margarita Stolbizer del GEM. Bueno, y ahí vos pudiste apreciar, yo me tuve que ir un poquito antes, después de escucharte a vos y a Palermo me tuve que ir, ¿pudiste sentir que había un acople entre todas esas diversas fuerzas políticas? Sí, y como te decía antes, una camaradería importante que a uno, terminando ese ciclo político de amigo-enemigo, digamos, de una lógica de gobierno de amigo-enemigo, digamos, el que está conmigo es mi amigo, el que piensa diferente es mi enemigo. Una locura. Yo creo que eso es muy saludable, que esa lógica no está en la oposición y yo siempre en Washington, cada vez que vos viajás o cuando se hacen grupos que visitan la universidad a los cuales tengo que hablarles sobre diversos temas, política americana o política exterior de Estados Unidos, también noto esa camaradería importante, esa civilidad, esa amistad inclusive, y eso es muy promisorio, me da mucha esperanza. Pero sabés que eso se da también en el oficialismo en los momentos en que estamos a solas. Exacto. Pero cuando se prende la cámara o se prenden las luces del recinto, es como que eso cambia. Sí, y es tremendamente nocivo, es tóxico, es un clima político muy tóxico, donde es muy difícil hacer política en democracia en esos términos. Ahora, lo que yo también noté ayer es que los representantes de todas las fuerzas políticas, prácticamente, están en periodo electoral puro y están varios de ellos de manera implícita y sutil hicieron campaña que en parte es esperable, es lógico, pero que un poco no era el propósito de la reunión. O sea. Vos sabés que esa reforma constitucional absolutamente ilegítima que hizo la NUCE, que después Perón la aceptó cuando fue presidente por tercera vez, que establecía la renovación de los mandatos cada 4 años, todos juntos cada 4 años. O sea que yo creo que desde el punto de vista de los tiempos, no de otra cosa, ¿no? Desde el punto de vista de los tiempos, es interesante, porque en 4 años, sabiendo que no hay elecciones, se puede pensar. En cambio, cada 2 hay una presión electoral. Sí, bueno, ese es el sistema americano, además, que cada dos años, eso es una... es válido copiar, pero copiemos lo bueno, no copiemos lo malo. En la Cámara de Representantes. Toda. Cada íntegra, 2 años, íntegra. Y lo que en realidad supone una elección por año, porque el año anterior, el año entre elección y elección, es la interna. Es la interna, es la primaria. ¿Y los senadores cada cuánto? ¿Cada 6? Cada 6. ¿Y por mitades? Y no coincide, es de a tercios. Un tercio, otro tercio y otro tercio. Al cabo de ciclos de 6 años. Sí. Y eso tiene también, uno puede verle lo bueno a lo negativo, porque eso los obliga a vivir en campaña, y a nuestros diputados también, pero al mismo tiempo los obliga a ir al distrito con enorme frecuencia. A rendir examen. A escuchar a sus bases, a sus electores y a traer los reclamos al Parlamento. Ahora, yo quiero insistir en lo que vos señalaste ese día cuando dijiste, primero, hay otras cosas antes de que ponernos de acuerdo en la cuestión de lo específico.
¿Eso primero qué es? ¿Lo institucional? Lo institucional, o sea, terminar con los superpoderes de una vez por todas, que es nocivo, es concentrar desproporcionada autoridad y poder en manos... Condicionar un poco este hiperpresidencialismo. Acotarlo. Hay un viejo debate, lo hemos tenido acá, Raúl Alfonsín lo propuso, hay un viejo debate en la disciplina y en la política, entre los académicos y los políticos, sobre el tema del sistema presidencial versus sistema parlamentario. No vamos a tener un sistema parlamentario porque esas tradiciones no se cambian, pero al menos que el Congreso funcione, que el presupuesto, que es lo fundamental de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo en todas las naciones del mundo, no sea un proceso de 48 horas. No, y que después se modifica a gusto y paladar a través de las autorizaciones que existen para el jefe de gabinete, por ejemplo. Pero además la presidenta tiene una historia de discursos del 1 de marzo en el Congreso, de hablar de las extraordinarias tasas de crecimiento chinas de la Argentina, y en el mismo discurso donde habla del gran milagro económico argentino, pide la renovación de los superpoderes que la Constitución otorga para casos de inestabilidad y crisis económica. Fíjate, tasas que tampoco son ciertas, porque nosotros lo estuvimos analizando, y aquí que tenían que pagar como 4.300 millones de dólares por los bonos indexados en función del crecimiento, y bueno, se dieron cuenta y aprovecharon nuestro trabajo, y de repente no hay más crecimiento, bueno, para no pagar eso y aceptando lo que nosotros decíamos. Pero además, esto, lo que vos decías del relato, el relato no puede tener ambos ingredientes al mismo tiempo. Si la economía argentina está en un crecimiento a tasas chinas, verdaderamente no puede haber emergencia económica, que es el requisito necesario que la Constitución define para que el presidente tenga esos poderes extraordinarios. Pero no importa, porque les viene bien, o sea, les viene bien decir que crecieron, les viene bien decir que están en emergencia. Exacto, bueno, con eso hay que terminar con eso, hay que revalorizar el rol del Parlamento, que es además, veremos cómo queda conformado después de octubre, y hay que trabajar sobre ciertas instituciones que hemos perdido en cuanto a su efectividad y su integridad. ¿Cómo ves a la oposición en cuanto, vos como un observador externo, pero muy avisado de las cosas que pasan, cómo ves a la oposición en sus posibilidades de ser gobierno? Bien, porque yo siempre pienso en el caso mexicano, con esto de si se puede gobernar o no se puede gobernar, porque antiguamente, el partido histórico de gobierno es el PRI, que ahora está de vuelta en el gobierno. Y siempre los comentaristas, los analistas, los académicos pensaban, México es un país tan complicado, siempre lo ha gobernado el PRI, solo el PRI podría gobernar México. En el año 2000, el PRI perdió finalmente una elección. Las ganaba con a veces un poco de fraude, a veces mucho fraude, pero en el 2000 hubo una reforma electoral importantísima y el PRI perdió la elección. Y ganó otro, el PAN, el Partido de Acción Nacional, de centro derecha. El presidente fue Vicente Fox. Así es. Y nosotros, los politólogos, estudiosos de América Latina, decimos, ¿y qué va a pasar ahora? Y no pasó nada. Gobernó el partido de oposición que siempre perdía, y lo hizo bien, lo hizo mal, pero gobernó. Y eso fue bueno para México, porque hubo alternancia en el poder. Y yo creo lo mismo. El PRO es un partido nuevo, relativamente, pero todos son nuevos en última instancia. El espacio peronista ya no se sostiene por sí solo como espacio peronista. No, hay toda una conjunción, aparte del peronismo está un poco en todas partes. Claro. ¿No? Porque está con Massa, con Reutemann está con Macri. En el radicalismo y en una cantidad de fuerzas hay también en las expresiones provinciales cantidades de representantes del peronismo que se han acercado eventualmente. Y que hace mucho, desafortunadamente para la democracia argentina, hace mucho que el Partido Justicialista
no funciona como partido. No. Y eso es desafortunado para nosotros como argentinos porque, bueno, para mal o para bien, ha sido históricamente el partido político más importante de la Argentina. Otra cosa, ¿cómo sentís la relación? Vos estás en Washington, vivís en Washington. ¿Cómo sentís la relación de la Argentina con Estados Unidos? A partir de las situaciones, sobre todo las últimas que se ha ido viviendo desde las famosas tijeras de Timerman en el aeropuerto y en adelante. Sí, ese fue un momento de deterioro. Podríamos decir que antes que eso, el Mar del Plata, la cumbre de Mar del Plata, donde, bueno, uno puede disentir con la política exterior del gobierno de Estados Unidos, pero humillarlo e insultarlo en público delante de los demás no fue acertado desde el punto de vista de los propios intereses de la Argentina, además, ¿no? Y está deteriorada. Yo creo que Obama cometió un error respecto a la Argentina, que fue no invitar a la presidenta a la Casa Blanca. Nunca. Exacto. Increíble. Creo que es el primer caso que sucede esto, ¿no? Y yo creo que fue un error desde el punto de vista de la política exterior de Estados Unidos, porque hubiera sido beneficioso para ambos, que además nuestra presidenta deseaba eso fervientemente. Además, bueno, muchísimos presidentes latinoamericanos fueron a la Casa Blanca. Bachelet, Mujica, Dilma, presidentes mexicanos sin duda van todo el tiempo, el presidente colombiano Santos. Entonces ella se sintió, bueno, aparte, menoscabada. Siente que lo tiene que chumbar, ¿no? Exacto, así. exacto. Es como una pelea. Y yo creo que además ridícula. Obama tendría que haber volado por encima de lo personal. A lo mejor hay una cuestión personal. Y haber sido más estadista en eso. Bueno, me dicen que nos queda muy poquito tiempo, así que vamos a leer mirá la cantidad de mensajes que tenemos. Mercedes de Luján, felicito por el programa. Leí una columna de Chamis brillante sobre el tema Nisman. Telena acá, ¿qué te parece? Marisa de Córdoba, ¿cómo ven en el exterior el tema de la corrupción? No lo ven muy bien, ¿no? No, a propósito del tema de la corrupción, mi columna del domingo sobre la corrupción como un partido político, porque la corrupción, las estructuras corruptas y las redes corruptas cumplen funciones de partido político, si uno lo piensa. Es el control territorial, la coordinación, los mercados de esas redes corruptas son mercados que controlan. En nuestro país y mucho más en otros países de América Latina. Seguimos porque ya nos sacan del aire. Sí, Mabel de Belgrano, excelente la disertación de Chamis en el Balba. Felicitaciones por el programa. Muchas José gracias. de Urquiza, como el escenario sobre la transición política argentina y el escenario política internacional que deja este gobierno. Medio largo para contestarlo ahora. Pablo de Caballito, ¿cómo ven en Estados Unidos la ausencia de políticas internacionales y el diálogo con nuestro país? Creo, bueno, que ya con nuestro gobierno algo lo has dicho. Así que, bueno, la verdad una alegría. Alegría para mí. Espero visitarte pronto y que vos nos sigas visitando. Bueno, yo vengo seguido. Y andar por esa universidad de Georgetown, que realmente es una maravilla. Y yo vengo seguido y ya sabes que para mí es una alegría, te agradezco enormemente estar acá. Gracias, muy amable. A todos ustedes los esperamos el miércoles que viene.